El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Calentando la Palabra, como todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Este martes, programa especial desde la Feria del Libro, arranca el día de hoy. Un par de semanas en las que vamos a estar conectados con todas las actividades en el stand de la Universidad Pedagógica Nacional, acá en Corferias de Bogotá. La Feria del Libro, tal vez una de las más importantes ferias de la industria editorial en toda América Latina, una de las más reconocidas, y estamos este año haciendo presencia desde hoy, 21 de abril, hasta el 4 de mayo. Calentando la Palabra, así como todos los programas de la Pedagógica Radio van a estar sonando desde la Feria del Libro. Por favor, visiten nuestro stand, visítenos, vengan, conversen con nosotros, que esta emisora universitaria está esperándolos y esperándolas. Tendremos múltiples sorpresas, vamos a tener entradas gratuitas para regalar. Si usted escucha la programación habitual de esta emisora universitaria y demás. Bueno, como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, el programa de hoy tiene que ver con una problemática que se ha venido presentando en la ciudad de Bogotá y que ha tenido unas manifestaciones muy fuertes, muy importantes por parte de la ciudadanía, por parte de los habitantes en defensa de ese territorio en el sur de Bogotá. Se trata de la reserva de Cerro Seco y lo que llamamos el árbol del ahorcado, que es muy conocido en la ciudad de Bogotá y en el mundo. Tal vez uno de los espacios que se ha vuelto característico del sur de Bogotá, que turísticamente se ha convertido en un lugar muy interesante. Y para eso, para explicar esta problemática, para también darnos contexto de la manera como los habitantes de la localidad Ciudad Bolívar se han venido organizando alrededor del tema, está con nosotros Michael Ramírez. Él es artista, educador popular y defensor de Cerro Seco. Hace parte de estas organizaciones y de estos procesos colectivos que han estado en defensa del territorio. Sin más preámbulos, quiero saludarlo. Michael, muy buenos días, bienvenido a Calentar la Palabra acá en la Pedagógica Radio. Listo, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este espacio, a esta universidad tan maravillosa que ha sido también la cuna de los procesos de defensa de la vida, de los procesos de educación popular que ha alimentado esa llama de la resistencia en los territorios. Entonces, saludar a todos y todas las estudiantes, los maestros y a los y las audioescuchas. Muchísimas gracias por estar acá, por hacer presencia. Hemos querido que la Pedagógica Radio, como emisora universitaria, también se pueda conectar con los territorios. La universidad está viva no solamente en su campus, sino en cada maestro que está en distintas escuelas, colegios, haciendo parte de los procesos. Y sabemos que allá en Potosí, en Ciudad Bolívar, en estos sectores de influencia de la reserva o del espacio de Cerro Seco, hay muchos egresados y estudiantes de la Universidad Pedagógica, de la licenciatura en Ciencias Sociales, de la licenciatura en Educación Comunitaria, gente que ha venido también a formarse en la universidad pública, la educadora de educadores, y que de alguna manera también nos aporta desde todos estos elementos de defensa del territorio y todo lo que vienen haciendo las organizaciones sociales allí. Pero para poner en contexto a nuestros oyentes, Michael, cuéntanos un poco el lugar de donde estamos hablando. Ubiquémonos geográfica, espacialmente,
del sur de Bogotá, Ciudad Bolívar y la reserva de Cerro Seco. ¿De dónde estamos hablando? Bueno, estamos hablando del extremo suroccidente de Bogotá, colindando con Soacha e inclusive Soacha, ¿sí? Estamos hablando de la Reserva Ecológica Cerro Seco, que es un espacio que se ha soñado la comunidad para defender la vida, un espacio de la vida para la vida. Pero antes de hablar de Cerro Seco como tal, hay que hablar del ecosistema, ¿sí? Okay. ¿Por qué es tan importante ecológicamente? ¿Por qué se habla de ese espacio tan disputado, ¿no? Y es puntualmente que en el sur de Bogotá, en Soacha, ¿cierto? En Usme, existe un ecosistema que se llama Subxerophytia andina. Ese nombre suena a veces rimbombante, suena extraño, como que es difícil de entender. Pero lo que realmente sucede allí es que sub significa semiseco. Subxerophytia andina significa semiseco. Es como un semidesierto de altura, ¿sí? A diferencia de lo que a veces pensamos, ¿no? El Sahara, este tipo de desiertos. Este es un ecosistema particular, ¿sí? Y en él se han desarrollado plantas, animales únicos en el mundo, como es el caso de la alondra cornuda en peligro crítico de extinción y la orquídea muisca, por decir unos nombres, ¿no? Porque hay muchísimos más. Este territorio es un territorio que históricamente ha sido una zona de sacrificio, así como el sur de Bogotá, el suroccidente, el borde sur, la media luna sur, ha sido un territorio que ha sido condenado a ser una zona de sacrificio, una zona en donde se le instalan botaderos como el Doña Juana, ¿cierto? Como el Mondoñedo, que se habilitan los polígonos compatibles con minería, digo compatibles entre comillas, la central de mezclas, etcétera, etcétera, de problemáticas. Y además en los años 80 y 90, pues la segregación espacial de las personas que veníamos huyendo del conflicto armado social en Colombia, pues fueron relegadas hacia el sur de Bogotá. Bueno, muy importante es que nos está planteando Michael en términos también de la importancia del ecosistema. A veces pensamos que el territorio solamente está articulado por las acciones humanas y por las dinámicas que generamos los humanos en los espacios. Pero es de vital importancia, por ejemplo, reconocer Cerro Seco como ese lugar donde hay unas especies particulares, hay unas condiciones particulares para que la vida se produzca allí. Y de ahí también la importancia de entender cómo durante décadas los habitantes tradicionales de Ciudad Bolívar y de estos sectores aledaños a la reserva de Cerro Seco han venido planteándose la importancia de este espacio y la defensa del territorio allí. Cuéntenos un poco en términos históricos, organizativos, cómo se han dado esos procesos de defensa del espacio. Bueno, la defensa de la Subxerophytia andina ha pasado por muchas etapas, ¿sí? Ha sido un proceso que es maravilloso y inicia particularmente con la educación, ¿sí? Y con la educación sensible, artística. Entonces, en el colegio ICES y en el colegio Arborizadora Alta, paralelamente, habían dos educadores. Es lo que yo he logrado, empezado a indagar, y es los dos trabajando desde la educación artística en relación a la montaña. Héctor Gutiérrez y Fernando Cuervo. Los dos estudiantes de acá, en algún sentido. Entonces, en ese ejercicio de superar la escuela como aula cerrada, salen con los pelados a la montaña, y en ese encontrarse con la montaña empiezan a encontrarse con la vida que hay en la montaña, y en ese encontrarse con la vida también se encuentran con la muerte física del territorio a través de la minería.
fue el caminar la montaña, a darse cuenta de lo maravillosa que es y darse cuenta también de las violencias que sufre el territorio y que también son las mismas violencias que sufrimos los y las jóvenes y los habitantes del sur. Y quiero decir, no se trata simplemente de Ciudad Bolívar. Quiero hablar, hay que entender esta subxerofitia andina como un ecosistema más amplio. La subxerofitia andina tiene unas características, es como un ecosistema de islas. Entonces se encuentra pequeñas partecitas rodeadas de otros ecosistemas. Y en ese sentido, esa subxerofitia andina tan maravillosa, tan importante, no solo está en Ciudad Bolívar, está en Soacha, está en Mosquera. Y el Cerro Seco puntualmente. Hay unas áreas protegidas que hemos logrado avanzar en Ciudad Bolívar, pero hay otra área muy importante que está desprotegida en Soacha. Retomando un poquito, después de salir de la escuela, los pelados en el barrio empiezan a pensarse estrategias para continuar ese proceso de relacionarse con la montaña. Y en ese ejercicio de educación popular, de investigación, de ciencia popular, es que han surgido múltiples iniciativas que han permitido entender más profundamente la montaña. Pero no solo eso. Ha sido un asunto también profundamente por la dignidad, un asunto profundo de disputa contra la minería. Entonces, desde los ejercicios organizativos, se le ha plantado cara a la minería y a los diferentes violencias que están alrededor de ella. Hay que hacer memoria de la movilización de 2015, en donde producto del corte de las raíces al palo del ahorcado, del que hablábamos hace un momento, y el asesinato de una vecina por parte de una volqueta que bajaba de las minas, la comunidad se levanta, indignada. Se levanta y exige el cierre de la minería. A partir de esa movilización que duró un mes, y como dicen muchos compañeros y compañeras, con un fogón que no se apagó, alimentado por la comunidad, orientado por la comunidad, se logró el cierre de la mina. Porque además hay que decir que esta mina del título 15558, otorgado a Canteras Unidas La Esmeralda, era ilegal. Estaba otorgado por fuera de los títulos compatibles con minería, ¿sí? De los polígonos compatibles con minería, pero además, dentro de ese polígono que ya era ilegal, estaban explotando por fuera del polígono. Esto lo convierte en una violación fuerte al territorio. Una cosa demasiado compleja, o sea, delito ambiental tras delito ambiental. Y se logra cerrar, pero la lucha empezó allí. Después de eso viene todo el ejercicio de demostrar que el ecosistema no era un peladero, como lo decía la CAR, como lo decían muchas instituciones, sino de demostrar que allí estaba la alondra cornuda, que habían muchas especies endémicas, que en este ecosistema amplio, lleno de praderas, que para muchos era un peladero, para nosotros era un bosque enano, un bosque que requería poner su corazón cerca a la tierra para observarlo, echarse al suelo y observarlo. Y es un ejercicio que va en doble vía, desde la movilización, claro que sí, la educación, la disputa con la institucionalidad, pero mucho tiene que ver con la transformación de nuestra sensibilidad frente a la vida. Solo vemos a veces lo importante cuando son bosques enormes o a veces son cosas de pronto estéticamente maravillosas, ¿sí? A los ojos de alguno, evidentemente, pero hay que entender lo bello también en lo pequeño, lo bello también en lo que pasa a veces desapercibido. Y esa riqueza, esa maravilla de la subxerofitia andina solo se puede observar a través del tiempo, observando en abril florecer la montaña y volverse amarilla, y meses después verla naranja, y meses después verla verde. O sea, es una montaña maravillosa. Y esa ha sido la lucha, no solo la disputa institucional, sino también la transformación del adentro de nosotros como comunidades.
En los últimos meses ha habido mucha información en los medios de comunicación sobre la reserva de Cerro Seco, pero particularmente un símbolo de ese espacio, de ese territorio que es el Palo del Ahorcado. Parece que este espacio ha estado en disputa solamente por las mineras, sino también por algunos sectores de la sociedad que han querido también acercarse a este territorio con intereses económicos. Y han generado distintas acciones justamente en lógica de acabar con la reserva, pero también de apropiarse de un símbolo colectivo y comunitario que termina siendo el Palo del Ahorcado. Cuéntenos un poco qué es, digamos, qué es lo último que ha pasado con esto a partir de un incendio, un intento como de acabar con el Palo del Ahorcado y la movilización que vino de allí. Bueno, hay que decir que hay que hacer como una línea de tiempo para entender esta problemática. Pero primero, el Palo del Ahorcado para nosotros y nosotras y nosotros en esa montaña es un abuelo sabedor. Él nos ha enseñado y nos ha guiado en ese camino de la lucha, en ese camino de la educación popular, en ese camino de enraizarnos en el territorio, ¿sí? Yo voy a hacer como una línea de tiempo. Pasa la movilización de 2015 porque le cortan las raíces al Palo del Ahorcado, ¿verdad? Luego sucede, digamos, un salto grande en el tiempo. La comunidad logra la patrimonialización del Palo del Ahorcado. Luego se reactiva una discusión que tenía los presuntos propietarios del predio, empresa Malkenú, con el distrito, porque el distrito le denegó en 2017 un plan parcial de vivienda. Luego de la patrimonialización, la empresa Malkenú demanda al distrito y además apela la patrimonialización diciendo que ahí no había ningún patrimonio, reduciendo la patrimonialización del espacio de 57 hectáreas a 7.5 hectáreas. Después de la patrimonialización, la empresa Malkenú publica a través de diferentes personas un comunicado diciendo que el Palo del Ahorcado es privado y que tienen perros bravos. Y después sucede la quema a las raíces del Palo del Ahorcado. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad frente a estas acciones últimas de la quema de las raíces del Palo del Ahorcado? Atacar al abuelo es atacar a nuestro corazón. Y nos ha dolido profundamente. Pero él nos ha enseñado que hay que pararnos re duro por el territorio. Él nos ha enseñado que de esto nos debemos tejer y superar nuestras diferencias. Él nos ha enseñado a luchar. Afortunadamente el palo está vivo. Afortunadamente el abuelo está vivo. Su memoria vive en nosotros y nosotras. Esto ha suscitado un ejercicio de movilización muy fuerte. Muy, muy fuerte. En defensa del Palo Ahorcado, pero no solo del Palo Ahorcado, sino de Cerro Seco en su conjunto. Y todo esto ha desencadenado diferentes procesos de criminalización social. Por defender la madre tierra, por luchar en contra de la minería. Se nos ha señalado de terroristas. Se ha amenazado de muerte y de desaparición a compañeros de los procesos. Y hace poco sucedió el robo a la Casa Cultural
de Potosí. Es toda una estrategia de criminalización, es toda una estrategia de diezmar, de poner en contra a los defensores de la madre tierra, en contra del campesinado, también ha sucedido. De desestimar los liderazgos políticos y los alcances políticos que tenemos como comunidad. Pero, aunque hayan quemado la raíz del árbol, la base del palo ahorcado, nosotros somos su raíz. Nosotros somos parte de su raíz, de sus frutos. Y vamos a seguir fortaleciendo. Esto nos ha fortalecido en múltiples medidas. Nos ha golpeado mucho nuestro corazón. Pero creo que también nos ha fortalecido. El abuelo ha dicho, hay que seguir, hay que organizarse, hay que juntarse. Y no permitir que esas estrategias de romper nuestro corazón, de romper nuestro tejido, de atacar la integridad de los procesos, no nos dejemos ablandar por eso. Creo que eso es lo que ha sucedido. La comunidad nos hemos movilizado, hemos roto los cercos de exclusión que ha puesto las empresas mineras para que nosotros no podamos acceder. Y es una cosa paradójica porque nosotros como comunidad no podemos acceder. Pero quien entró a quemar el palo ahorcado lo hizo sin que nadie lo viera. Quien entra a ese espacio a cometer 1000 desmanes, por decir lo menos, nunca lo ven. Pero cuando entra la comunidad a relacionarse con la montaña, sí llega el armado, llegan a amenazar el man con el machete, con el perro, con el arma. Pero siempre es a la comunidad, nunca a la delincuencia. Bueno, este contexto está muy preciso, muy interesante alrededor de lo que está pasando allí. Yo quiero, Michael, que nos cuente para que toda la audiencia de la Pedagógica Radio pueda entender qué procesos organizativos están allí alrededor de la defensa de la reserva de Cerro Seco, pero también del palo ahorcado, y qué acciones se han venido promoviendo en estos últimos acontecimientos para justamente la defensa de este territorio. Bueno, pues las organizaciones somos muy diversas, ¿sí? Está la Casa Cultural de Potosí, nosotros como Red de Amigas y Amigas de Cerro Seco, el colectivo Mayadelo, Gestor de Paz, o sea, el mismo ICES, ¿no? Escuela Comunidad. O sea, de verdad, son muchísimas y se me escapan, ¿sí? O sea, somos un poco de parches y además un poco de gente que a veces no está articulada necesariamente a una organización como tal, sino que llega a camellar, la vecina que está pendiente o que va a la mesa, ¿verdad? Y que necesariamente no está articulada directamente o más bien adscrita a una organización, pero o sea, de verdad somos muchas organizaciones. Ahorita hay varios frentes de trabajo que es importante. Uno tiene que ver con el tema de la patrimonialización. Porque la reducción de la protección de la patrimonialización afecta gravemente lo que puede hacer, lo que puede pasar en este territorio. Dos es la defensa del plan de manejo arqueológico que logramos construir con la Secretaría de Ambiente y que no se cumple, ¿sí? Que la maquinaria sigue lastimando, por ejemplo, la zona de anidación de la alondra cornuda y no pasa nada, ¿sí? Que hay unos títulos mineros vigentes que están poniendo en gravísimo peligro la última zona de anidación de la alondra cornuda en Bogotá. Y eso es uno de los elementos que estamos luchando ahora mismo. La regulación, digamos, de las actividades que allí suceden, porque entran volquetas, botan escombro, bueno, una serie de problemáticas, perros ferales, ¿verdad? La minería que viene de Soacha, es decir, todas las volquetas que vienen de Soacha pasan por Ciudad Bolívar, por la Reserva Ecológica Cerro Seco, que no deberían pasar por allí. Y que afectan el ecosistema, afectan a los barrios. Y ahorita resulta que logramos sacar la minería en 2015, pero
vuelve en forma de PMRRA, un plan de restauración que se le entrega a la misma empresa o la empresa que compró esa empresa minera. Y ha sido imposible. Se ha demostrado que es minería ilegal lo que están haciendo en lugar de restauración. Y aún así no levantan este PMRRA. Pero está la última y la más compleja. Creo yo, no sé si la más compleja, pero la más invisible. Se llama Pot de Soacha. Y en ese Pot de Soacha plantean un Doña Juana 2.0 en Cerro Seco, Ciudad Bolívar y Soacha. 500 hectáreas de un botadero tecnificado en donde van a botar pilas, residuos orgánicos, residuos comunes, escombros, material tecnológico, en un área ecológicamente importantísima para la alondra cornuda, en un área arqueológica protegida y en un ecosistema sumamente sensible como es la subxerofitia andina. En este momento Cerro Seco está avasallado. Por eso, por la expansión urbana formal e informal y por todos los intereses mineros y de economías ilegales que lo atraviesan. En este momento Cerro Seco necesita la ayuda no solo de la comunidad que vivimos al lado. En este momento Cerro Seco necesita el apoyo de toda la ciudadanía de Bogotá y de Soacha. Cerro Seco en este momento está en manos de las comunidades que defendemos la madre tierra. Es de los momentos más difíciles que ha tenido este territorio y requiere sumar voces, sumar manos para defender este ecosistema tan frágil y tan maravilloso que es la subxerofitia andina de Bogotá y de Soacha, encarnada en ese sueño comunitario que nosotros hemos querido llamar Cerro Seco. Bueno, muy importante esta discusión que nos plantea Michael en términos de los planes expansionistas de la ciudad, de la manera como la administración distrital de manera arrolladora va apropiando territorios que han sido significativos, simbólicos, históricamente muy importantes para las comunidades, pero que además también en sí mismos van encarnando toda la posibilidad de mantener la vida y los ecosistemas. Creo que ha sido muy valioso todo este relato que nos ha ofrecido Michael por parte de las organizaciones y la gente que viene trabajando en defensa de esta reserva ecológica, de este espacio natural, de este territorio que tiene dinámica, que tiene vida, justamente porque la naturaleza ha dispuesto un escenario de vida, pero también porque las comunidades no se han quedado expectantes de lo que las administraciones hagan a su antojo, sino que se han movilizado y han tratado también de canalizar los esfuerzos para la defensa de estos escenarios. Quiero agradecer, Michael, por su presencia acá en la Pedagógica Radio, por estos aprendizajes que nos deja también alrededor del contexto del sur de Bogotá, de la Medialuna Sur, de los procesos organizativos, de la manera como podemos también, como Universidad Pedagógica Nacional, canalizar nuestros esfuerzos para la defensa de los territorios, teniendo en cuenta que la universidad también está allí, hace presencia y sus estudiantes, sus egresados. Hay un legado muy fuerte de la Universidad Pedagógica en estas comunidades y creo que es un buen momento para dirigir
nuestras acciones también en términos pedagógicos, en términos políticos, en términos de las disposiciones científicas que se desarrollan dentro de la Universidad Pedagógica Nacional para poder avanzar en solidaridad y también en defensa de ese territorio tan importante. Muchas gracias, Michael. Bueno, mucho gusto. Gracias por poder llevar esta voz que no es mía, no es solo de la organización a la que hago parte, sino es de ese territorio. Es de un territorio y de unos seres que de verdad necesitan que volteemos a mirar para esas montañas. Un territorio que necesita respeto y cariño y apoyo para luchar contra este sistema tan depredador al que se enfrenta en Bogotá y en Soacha. Muchas gracias a todos y todas y pues nos vemos en las calles y en las montañas para la defensa de la vida. Por supuesto. Un abrazo para todos los escuchas, todas nuestras audiencias de la Pedagógica Radio. Quédense con toda la programación de esta emisora universitaria en la Feria del Libro. Un abrazo. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.